La noche antes de la boda, mi novia se besó apasionadamente con su primer amor en la despedida de soltera que ella misma organizó. Los dos sintieron que eso no era lo suficientemente emocionante, así que grabaron un video y lo publicaron en WeChat Moments. Mis amigos y familiares se indignaron al instante. Para cuando me enteré al día siguiente, los comentarios ya sumaban más de 99. Mi novia fingió estar avergonzada de que bebiera demasiado anoche, pero ya que las cosas ya han salido así, ¿por qué no dejarle seguir la corriente y dejar que se case conmigo en tu lugar? Al fin y al cabo, ya registramos nuestro matrimonio hace mucho tiempo. Una ceremonia de boda más o menos no importa. El personal del hotel que estaba cerca estaba completamente atónito, convencido de que perdería los estribos. Pero sonreí y asentí, aceptando lo que decía. Mi novia estaba muy satisfecha consigo misma, diciendo que por fin había aprendido la lección esta vez y que no había hecho tanto alboroto por su primer amor. Pero parecía haber olvidado que el certificado de matrimonio que nos dieron entonces era falso. Capítulo 1. Tras acceder a la petición de mi novia Juliet, me dijo inmediatamente que me quitara el traje de novio. El personal del hotel también reemplazó el póster de boda que originalmente me pertenecía por uno de ella y Matthew. Los padres de Alexander Matthew lo han estado presionando para que se case urgentemente. En cuanto lo superemos, te compensaré con una boda aún más grandiosa que esta, ¿de acuerdo? Asentí, y mi mirada se desvió hacia las marcas rojas en su cuello. Ignorando las miradas extrañas de la gente a mi alrededor, me quité el traje de novio y me senté en silencio a la mesa reservada para los familiares de la novia. Había estado ocupado con esta boda durante mucho tiempo, invirtiendo mucho esfuerzo y energía. Tanto el hotel como el banquete fueron organizados al más alto nivel, aunque nunca imaginé que todo terminaría convirtiéndose en la dote de alguien más. Forcé una sonrisa amarga y me tomé una copa de vino amargo, luego volví la mirada hacia el escenario. Juliet se había puesto un vestido de novia blanco inmaculado, con lágrimas en los ojos. Entre los vítores del público, compartió un beso apasionado con Matthew. De repente, el vino amargo en mi boca ya no me sabía amargo. Quizás me había vuelto insensible. Durante todos estos años, siempre supe que Juliet tuvo un primer amor que jamás podría olvidar. En aquel entonces, discutía con ella, me peleaba, armaba escenas, pero todo era inútil. Cada vez, Juliet prometía que nunca volvería a contactar a Matthew, solo para luego volverse loca con él. Poco a poco, en algún momento, ni siquiera me di cuenta de cuando me volví insensible. Pensé que una vez casados, por fin sentaría cabeza. Pero, por desgracia, incluso esta boda, una por la que había suplicado durante tanto tiempo, la entregó a otra persona. Tras beberme el último sorbo de vino amargo, me marché del lugar antes de que empezara el brindis. Al poco rato, Juliet me llamó. Alexander, el brindis ni siquiera ha empezado. ¿Por qué te fuiste? Matthew incluso dijo que quería tomar unas copas contigo para agradecerte. ¿Agradecerme? Creo que solo quería burlarse de mí. Era imposible que no supiera que Matthew y yo no nos llevábamos bien. Simplemente le importaba más Matthew, así que siempre cedía a sus provocaciones conmigo. Tengo algo que hacer, así que me fui primero, dije. ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás enfadada por la boda? Sonreí levemente y respondí con naturalidad. Sí, estoy enfadada. La voz de Juliet se volvió fría al instante. ¿Qué te pasa ahora? Un hombre adulto que se pasa el día celoso y mezquino. Aprende de Matthew, lo generoso que es. Sabe que soy tu esposa, pero aún así está dispuesto a arriesgarse a que se rían de él para casarse conmigo. Así fue otra vez. Era el de quien se reían. La verdadera broma era, sin duda, yo. Justo cuando estaba a punto de hablar, oí la voz petulante de Matthew. Juliet, esto es lo que debería hacer. Debería agradecerte por aceptar sin dudarlo casarte conmigo después de que descubrieras que mis padres me insistían en que me casara. Ah, y gracias también a mi buen hermano Alexander por trabajar tan duro en nuestra boda durante tanto tiempo. Al oír esto, apreté el teléfono con fuerza. El favoritismo de Juliet era algo que yo conocía desde hacía tiempo. En el bufete, me exigía que la llamara por su título profesional. Sin embargo,
Permitía que Matthew la llamara cariñosamente Juliet Baby delante de todos nuestros compañeros. Hace 3 meses, por un simple comentario de Matthew, le entregó un caso en el que yo había trabajado con tanto esmero, uno que estaba a punto de terminar después de que yo hubiera reunido todas las pruebas clave. Pero Matthew era completamente incompetente. Incluso con pruebas que garantizaban una victoria, aún así perdió la ventaja. Juliet inmediatamente me devolvió el lío. Alexander, sabes que Matthew acaba de incorporarse al bufete. No podemos permitir que este caso afecte su futuro. Además, este caso siempre fue tuyo. Ahora que está a punto de fracasar, debes asumir toda la responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿No querías casarte conmigo? Después de esto, te compensaré con una boda, ¿de acuerdo? Pero nunca imaginé que esta boda, de principio a fin, siempre la había preparado Juliet para Matthew. Al ver que no le respondía, Juliet se enfadó. Alexander, Matthew te está hablando. ¿Por qué estás tan distraído? Eres realmente muy inmadura. No me obligues a regañarte en un día tan feliz. No pude evitar burlarme. Sí, soy inmadura. Lo siento. Quizás notó la pesadez en mi voz porque el tono de Juliet se suavizó un poco. Olvídalo. Que seas inmadura no es nada nuevo. Dejémoslo así. Vamos a empezar a brindar. Ah, vale. Primero vuelve y empaca. Múdate temporalmente. Esta noche habrá bromas de boda, y si los padres de Matthew te ven, todo quedará al descubierto. Ya era hora de mudarme. Al fin y al cabo, ese lugar ya no era mi hogar. ¿Me oíste, Alexander? La interrumpí con expresión tranquila mientras decía, Juliet, terminemos. Capítulo 2. Juliet se quedó paralizada un momento y luego espetó enfadada. Alexander, ¿de qué estás hablando? Estamos legalmente casados. ¿Qué quieres decir con romper? Solo finjo casarme con Matthew. El certificado de matrimonio está en tus manos. ¿De verdad es necesario que estés tan celoso y me digas algo así? Al oír eso, ya no me apetecía discutir. Solo sentía que todo lo que había dado a lo largo de los años no valía la pena. El certificado de matrimonio, ella sabía mejor que nadie de qué se trataba realmente nuestro certificado. Quizás por mi silencio, Juliet pensó que me había echado atrás. Tras una breve pausa, volvió a hablar. Vale, sé que solo estás celoso y que intentas provocarme con una ruptura. Pero si vuelves a decir algo así la próxima vez, me enfadaré muchísimo. ¿Qué tal si consideramos esto una separación temporal? ¿De acuerdo? Ah, claro. Hay un caso en la ciudad bastante complicado. Ve allí primero, investiga y reúne pruebas. Dicho esto, Juliet colgó el teléfono. Pero, débilmente, aún la oía explicándole cosas a Matthew. Todavía no he encontrado a nadie que se haga cargo del caso que él lleva. En cuanto encuentre a alguien. No pude evitar sentirme miserable. Entonces, en su corazón, ¿era solo una herramienta para ganar dinero? Me dejaba la piel trabajando un caso tras otro, pero ella se quedaba con el dinero que ganaba para disfrutar con Matthew. Todavía recordaba que hace un año, el patinete eléctrico que usaba para ir al trabajo se averió. Le pedí que me comprara uno nuevo. En cambio, me compró una bicicleta de segunda mano y me hizo pedalear al trabajo en pleno invierno. La economía no está bien ahora mismo y no me sobra dinero. Arreglémonoslo por ahora. Tenía la nariz roja por el viento frío, y cuando por fin llegué al bufete, vi un deportivo Apolo flamante aparcado en la entrada. Solo entonces me di cuenta de que no era que la economía estuviera mal. Fue que Juliet había usado el dinero que gané para comprarle un regalo de cumpleaños a Matthew solo para hacerlo sonreír. Pensando en esto, negué con la cabeza, burlándome de mí mismo. Primero fui a casa a empacar mi equipaje y luego me lo llevé al bufete de abogados. Maestro Alexander, ¿no se casan hoy Juliet y tú? Todos en la empresa habían ido a la boda. Solo quedó una becaria. Casualmente, era mi becaria. O quizás no fue casualidad. Te equivocaste. Es la boda de Juliet y Matthew, no la mía, dije con calma, sacando una nota de renuncia mientras hablaba. Como Juliet siempre había afirmado que yo también era uno de los propietarios de la empresa, nunca firmó un contrato conmigo. Así que,
Si quería irme, podía simplemente irme. La realidad era así de absurda. Un bufete lleno de gente que entendía la ley, pero que constantemente cometía actos ilegales. La becaria se quedó paralizada, luego pareció comprenderlo todo y dijo indignada: Juliet se ha pasado de la raya. Sonreí, le dije que se concentrara en su trabajo, me di la vuelta y abandoné el lugar donde había luchado durante tantos años. Tras renunciar, no me sentí más tranquilo. Un abogado de renombre en todo el sector con solo 3 yuanes y 65 centavos a su nombre. Nadie lo creería si lo dijera en voz alta. Suspiré y dudé antes de llamar a un compañero de la universidad. Cuando se enteró de mi ruptura, se puso contentísima. Enseguida me dijo que me recogería en coche toda la noche para llevarme a trabajar en su bufete, e incluso me ofreció la condición de socia y acciones. Le dije que no tenía por qué molestarse tanto. Solo necesitaba pedir prestados 200 yuanes, lo suficiente para comprar un billete de autobús. Al fin y al cabo, con los años, cuando viajaba por trabajo a otras ciudades, ya me había acostumbrado a tomar autobuses de larga distancia para ahorrar dinero. Inesperadamente, mi compañera de clase me compadeció y enseguida me transfirió 2 millones a la tarjeta, diciéndome que comprara el vuelo más caro en clase ejecutiva al día siguiente. Incluso dijo que iría al aeropuerto enseguida a esperarme y recogerme. Solo pude sonreír con amargura, mientras mi ánimo se desmoronaba. Tan generosa, mucho más generosa de lo que Juliet había sido conmigo. Me quedé en un hotel esa noche. Al ver el video de la broma de boda que Matthew publicó en WeChat Moments, y al ver la sonrisa alegre de Juliet, le di un me gusta sin hacer mucho ruido. Al día siguiente, tomé un vuelo en clase ejecutiva justo a tiempo. Al poco rato, el avión aterrizó. Al salir del aeropuerto, oí la voz de Matthew. Exclamó sorprendido: Alexander, ¿no se supone que deberías estar en la ciudad trabajando en un caso? ¿Por qué nos sigues? Así que por eso tuviste la amabilidad de darle like a nuestro video anoche. Resulta que nos estabas esperando aquí, ¿eh? Capítulo 3. Me giré y vi a Juliet y Matthew, ambos con anillos de boda, los dedos entrelazados y una expresión de dulzura en sus rostros. ¡Qué pareja tan perfecta! Al verme, Juliet pareció un poco indefensa. Soltó su mano y se acercó, preguntando: Alexander, ¿no quedamos en separarnos un tiempo? Ahora me voy de luna de miel con Matthew para que podamos engañar por completo a sus padres. Si sigues siguiéndome así, estaré agotada. Además, no te di un caso que llevar. Matthew parecía disgustado y me acusó: Alexander, ni siquiera me importa que tú y Juliet ya tengan un certificado de matrimonio. ¿No podrías ser un poco más generoso y darnos a Juliet y a mí un poco de privacidad? ¿Por qué nos sigues? ¿Qué planeas hacer? Seguirnos aunque Juliet y yo nos acostemos juntos. Al ver a Matthew enfadarse, Juliet se apresuró a consolarlo. Luego se giró y me miró con el ceño fruncido. Bueno, Alexander, ya me has visto. Vuelve rápido, ¿vale? No le caes bien a Matthew, lo sabes. Espera, ¿de dónde sacaste el dinero para el billete de avión? ¿Guardaste ahorros? ¿Qué cara tienes? Respondí con calma. Primero, no te entiendo. Segundo, este billete me lo dio un amigo. Juliet se impacientó. ¿Sigues mintiendo? ¿Qué amigos tienes en Ciudad J? Intervino Matthew de repente desde un lado. Este dinero, no me digas que lo pediste prestado, Alexander. Ante eso, Juliet reaccionó como si le hubieran pisado la cola, espetando enojada. Sería humillante si se supiera. Te transferiré el dinero. No dejes que un préstamo afecte a la empresa. Ahora, lárgate. Al ver la expresión de disgusto en el rostro de Juliet, de repente me pareció ridículo. Cuando descubrí que el certificado de matrimonio era falso, no denuncié su mentira. Pensé que tal vez algún día la falsificación se volvería real. Pero después de que ella incorporara a Matthew a la firma y ella empezara a favorecerlo cada vez más, pasando los días tonteando con él, finalmente comprendí: lo falso siempre sería falso. Capítulo 4. Ya te han transferido el dinero. Vete ya. ¿Me oyes? No tenía pensado responderle, pero cuanto más hablaba, más indignada se ponía.
Justo cuando no podía evitar abrir la boca, oí la voz de Lluviana. Alexander, te he esperado toda la noche. Tengo los ojos hinchados de estar despierto. Por fin estás aquí. ¿Quiénes son? ¿Tu exnovia? ¿No dijiste que ya habías roto con tu ex? Me giré y vi a Lluviana, a quien hacía tiempo que no veía, acercándose con un vestido de alta costura a medida. Sonreí y caminé hacia ella. Juliet se quedó paralizada un momento, pero de repente volvió en sí, mirándola con incredulidad. ¿Viniste aquí por esta mujer? Al oír eso, un destello de burla cruzó los ojos de Matthew mientras hablaba con sarcasmo. ¡Ay! No me digas que esta es la amante que has estado manteniendo, Alexander. Ante esas palabras, Juliet pareció darse cuenta de algo. Me miró con incredulidad. Con razón querías romper conmigo antes. ¿Así que ya encontraste a alguien nuevo? Alexander, llevo 12 años de relación contigo y 10 de casado. ¿Y ahora estás con otra mujer? ¿Cómo puedes mirarme a la cara? Matthew estaba lleno de satisfacción mientras seguía menospreciándome. Alexander, ¿cómo pudiste traicionar el amor puro entre tú y Juliet por algo tan insignificante? Eres muy decepcionante. Juliet, vámonos. Respirar el mismo aire que un canalla como este me hace sentir sucio. Estaba tan enfadado que me reí. Qué intento tan descarado de cambiar las tornas. Por no hablar de que Lluviana y yo éramos completamente inocentes, incluso si de verdad hubiera hecho trampa, ¿qué derecho tenían a acusarme abiertamente? Juliet no se fue. En cambio, se acercó furiosa y abofeteó brutalmente a Lluviana. Miserable mujer que arruina las familias felices de los demás. ¿No sabías que tiene esposa? Al ver esto, me abalancé y la aparté. Juliet, ¿estás loca? Ante eso, los ojos de Juliet se pusieron rojos. Apretó los dedos y me señaló. Alexander, ¿de verdad me regañaste y me rechazaste por esta mujer? ¿Has olvidado todos esos votos que una vez me hiciste, esas promesas eternas? De hecho, tuvo el descaro de mencionar esos votos. Respiré hondo, reprimiendo mis emociones, y dije con frialdad. Primero, no hice trampa. Segundo, se llama Lluviana. Es mi compañera de la universidad. Vine a Ciudad H esta vez por un asunto serio con ella. El dinero y el billete de avión me los prestó ella. Juliet soltó una risa fría. ¿Una compañera de universidad? ¿Crees que te creeré? Aunque no lo creas. Lluviana, vámonos. Me di la vuelta y me llevé a Lluviana conmigo, a punto de irme, pero Juliet, furiosa, me bloqueó el paso. Alexander, si te atreves a irte ahora mismo, te despediré del bufete. No podrás volver jamás. Justo cuando estaba a punto de hablar, Lluviana pareció no poder contenerse más. Eso sería perfecto. Entonces Alexander podrá convertirse oficialmente en socio de nuestra firma. Mientras hablaba, sacó el contrato de sociedad que había preparado. Al oír esto, la mirada de Juliet tembló. Al instante siguiente, me agarró del cuello con fuerza y me preguntó enfadada. ¿Es cierto lo que dijo esta mujer? ¿Vas a ir a su firma como socio, Alexander? ¿Solo por un asunto tan insignificante te cambias de firma? No estoy de acuerdo con que cambies de firma. Un atisbo de burla se reflejó en los ojos de Matthew, pero suspiró superficialmente. Alexander, tú también eres abogado. ¿Cómo puedes infringir la ley a sabiendas? Si te marchas ahora, tendrás que pagarnos una indemnización enorme. Lluviana respondió inmediatamente. No importa cuánto cueste, nuestra firma pagará. Sonreí levemente. No hace falta. Nunca firmé un contrato laboral con ellos. Juliet, como no había contrato laboral, naturalmente no necesito tu aprobación. Al contrario, si de verdad quisiera tomar esto en serio, entonces ustedes. Antes de que pudiera terminar de hablar, Juliet me interrumpió con los ojos enrojecidos. Su mirada estaba llena de decepción. Alexander, te juzgué mal. Si insistes en cambiar de bufete, entonces divorciémonos. Aunque dijo divorcio, su tono era inusualmente tranquilo, como si estuviera segura de que no me atrevería a divorciarme de ella. Era su truco habitual desde que se casó conmigo. Antes, naturalmente, no habría estado de acuerdo.
Pero ahora no podía, porque para divorciarme de ella, primero tendríamos que casarnos. Negué con la cabeza. Una expresión de alegría apareció de inmediato en el rostro de Juliette. Pero entonces saqué los 2 certificados de matrimonio falsos de mi bolso. Para empezar, nunca nos casamos, así que ¿cómo se puede hablar de divorcio? El pánico se apoderó del rostro de Juliette por una fracción de segundo. Luego, como si hubiera pensado en algo, su expresión se ensombreció. Me arrebató los certificados de matrimonio de la mano, los rompió en pedazos y me los arrojó a la cara. Alexander, parece que hoy viniste completamente preparado, incluso con certificados de matrimonio falsos. ¿Y aún te atreves a decir que nada de esto fue planeado por ti? Entonces dime, si todo fue solo una coincidencia, ¿por qué llevabas estos 2 certificados de matrimonio falsos? Este no es nuestro certificado de matrimonio en absoluto. Creo que te has vuelto completamente loco. Falsificar sellos oficiales del Estado puede llevarte a años de cárcel. No lo ignoras, ¿verdad? Un destello de decepción cruzó la mirada de Matthew antes de hablar con sarcasmo y burla. Alexander, como si no supiéramos qué clase de persona eres. Si no recuerdo mal, ya llevas 7 años con ese certificado de matrimonio, ¿verdad? Si de verdad fuera falso, ¿habrías esperado hasta hoy para revelarlo? Alexander, esta pequeña actuación tuya de hoy está yendo demasiado lejos. Mientras hablaba, rodeó la cintura de Juliette con un brazo justo delante de mí, pero Juliette lo apartó. Un destello de asombro cruzó los ojos de Matthew mientras Juliette espetó enojada. Bueno, di algo. ¿Qué? ¿Te has quedado mudo? Tu mentira ha sido expuesta. ¿Y ahora te sientes culpable? Déjame decirte, Alexander, mi paciencia contigo es limitada. Si sigues haciendo semejante escena, no me culpes por no haber vuelto a molestarte. Observé la impaciencia en sus cejas y la ira latente en sus ojos. Por alguna razón, me pareció ridículo. Juliette, ya que lo has olvidado, déjame ayudarte a recordar. Hace 7 años, te rogué que te casaras conmigo. Quise celebrar una boda, pero te negaste, diciendo que era innecesario y un desperdicio de dinero, que con registrar el matrimonio bastaría. En ese momento, incluso me conmovió pensar que eras la persona que había estado esperando todo este tiempo. Pero el día que debíamos registrar el matrimonio, Matthew te llamó y mintió, diciendo que lo había atropellado un coche. Me dejaste sola en la oficina de asuntos civiles para ir a buscarlo. Te esperé allí todo el día y nunca regresaste. Me mareé con el viento gélido y terminé hospitalizada mientras tú estabas de fiesta con Matthew. Después, cuando te dije que quería terminar, sacaste 2 certificados de matrimonio y dijiste que los habías preparado hacía mucho tiempo, que solo estabas bromeando. Pero al día siguiente descubrí que esos certificados eran falsos. ¿Te acuerdas ahora? Al oír esto, Juliette parecía como si la hubiera golpeado un terremoto. Su rostro se llenó de conmoción y dolor. Quizás por fin lo había recordado. No le hice caso y continué con calma. En cuanto a por qué me quedé contigo tanto tiempo a pesar de saber que los certificados eran falsos, es porque fui ingenua en aquel entonces. Pensé que, con el tiempo suficiente, algo falso podría algún día hacerse realidad. Pero lo falso es falso, después de todo. Y en cuanto a por qué conservé esos 2 certificados de matrimonio falsos, no eran más que un recuerdo, un recordatorio de los últimos años de mi juventud que fueron masticados y desperdiciados como sobras tiradas a un perro. Pero ahora que has destrozado incluso ese recuerdo, no queda nada entre nosotros. Al principio, mi tono quizás sonó un poco agitado. Quería decir por fin todas las injusticias que había reprimido durante años. Pero al final, solo me quedó calma y claridad. Así que esto fue todo. Irse resultó ser algo tan sencillo. Miré a Matthew. Tenía los ojos abiertos de emoción y una alegría no disimulada. Si yo fuera él, probablemente también estaría feliz. Después de todo, un viejo rival por fin había desaparecido. Basta, Alexander. Incluso ahora, siguen discutiendo y mintiendo. El certificado de matrimonio que obtuvimos era obviamente real. En aquel entonces, fuiste tú quien me rogó que me casara contigo. Ahora eres tú quien habla de divorcio. ¿Por qué siempre tienes que decidirlo todo tú? Si quieres el divorcio, te lo digo,
Imposible. Ahora ven a casa conmigo. Tras desahogarse, Juliet me agarró del cuello y, sin siquiera mirar a Matthew, me arrastró hacia la terminal del aeropuerto. La expresión de Matthew se endureció al instante. Juliet. La Juliet que siempre había respondido a cada palabra suya lo ignoró por primera vez. La miré, sin comprender. ¿No era ella la que siempre decía que si no fuera por mi apego a ella en aquel entonces, si no fuera porque la molestaba, no se habría quedado conmigo? Ahora que por fin la había soltado, ¿por qué no estaba dispuesta a aceptarlo? Me solté de su mano y me quedé quieta. Juliet, ese lugar ya no es mi hogar. Todo lo que tenía que ver conmigo en esa casa ya no está. Ahora ese es tu hogar con Matthew. Es el hogar conyugal que compartes con él. Juliet se quedó paralizada, apretando los labios mientras me miraba. Una expresión de alegría se dibujó en el rostro de Matthew. Se acercó, tomó la mano de Juliet y le dijo con cariño, Juliet, ya que Alexander por fin está dispuesto a irse, de ahora en adelante, déjame cuidarte, ¿de acuerdo? Déjame ser tu esposo, el que camina por la vida de la mano contigo. Bajé la mirada. Aunque hacía tiempo que había decidido irme, oír esas palabras me hizo temblar un poco el corazón. Después de todo, la había amado durante 10 años. ¿Cuántos 10 años tiene una persona en la vida? Juliet no dejaba de mirarme. Al verme bajar la vista, un destello de alegría se reflejó en su rostro y tomó a Matthew del brazo. Muy bien. Mañana vamos a la oficina de asuntos civiles y registramos nuestro matrimonio. Lo dijo con naturalidad, pero su mirada no se apartó de mí. Sabía que intentaba provocarme. Antes, oír algo así me habría vuelto loco. A Juliet le encantaba provocarme. Cada vez que discutíamos, se daba la vuelta y hacía todo tipo de cosas íntimas con Matthew. Pero ahora, mi corazón estaba tan tranquilo como las profundidades del lago Baikal, sin la menor conmoción. Te deseo un feliz matrimonio. Tras decir eso, agarré a Juliana, que seguía con ganas de ver el drama, y me di la vuelta para irme. Al ver que no me había provocado en absoluto, Juliet corrió tras mí, abrazándome con fuerza. ¿Feliz matrimonio? ¿Qué derecho tienes a desearnos un feliz matrimonio? ¿Como mi exmarido? ¿O como mi exnovio? Al ver que seguía sin reaccionar, Juliet solo pudo suspirar y continuar. Alexander, sé que estás molesto porque Matthew y yo nos casamos. ¿Qué te parece esto? Vuelve conmigo ahora y seré generosa y te organizaré una boda a ti también. ¡Qué mezquino! No pareces un hombre en absoluto. Capítulo 6. No me importó, pero Juliana ya no pudo contenerse. La señorita Juliet Alexander ya rompió contigo. ¿Por qué sigues acosándolo? Tú Alexander. Claramente es mi esposo. Y explícate, ¿cómo que lo estoy acosando? Juliet empujó a Juliana con fuerza, con una actitud extremadamente cruel. Rápidamente tranquilicé a Juliana y le pregunté con ansiedad. Juliana, ¿estás bien? Juliet, ¿de verdad estás mal de la cabeza? Juliana te hablaba bien. ¿Por qué la empujaste? Y además, ¿se equivocó? Al oír esto, Juliet me miró con incredulidad. Me gritaste otra vez. Me has gritado 2 veces hoy por culpa de otra mujer. Juliana apretó los labios y respiró hondo. Creo que me torcí el tobillo. Me duele mucho. Alexander, parece que tendré que pedirte que me lleves al hospital. Mientras hablaba, se apoyó en mí y luego se volvió hacia Juliet con evidente resentimiento. Sí, tu marido. Eres tan impresionante, teniendo 2 maridos. Señora, ¿puede dejar que su marido me acompañe al hospital ahora? Ah, claro, su exmarido. J.E. Si de verdad lo trataba como a su marido, ¿cómo pudo tratarlo así? Un abogado de renombre, famoso en todo el país, con solo 3 yuanes y 65 centavos en el bolsillo, cuando pidió dinero prestado, solo se atrevió a pedirme 200 yuanes. A un hombre así, tú no lo aprecias, pero mucha gente sí. Ahora es socio de mi bufete. Lo siguiente que haré será perseguirlo y convertirlo en mi marido, solo para fastidiarte. Al oír esto, me quedé momentáneamente sin palabras, sin saber qué decir. La razón por la que pensé en pedirle dinero prestado a Juliana fue porque en la universidad ya éramos muy unidos,
ella solía pedirme prestados mis apuntes. Después de graduarse, regresó a Ciudad H para heredar el bufete de abogados de su familia. Conocí a Juliet y la acompañé a Ciudad J. Pero nuestra relación nunca se deterioró por la distancia. Gran parte de las pruebas clave de mis casos se habían investigado con la ayuda de Lluviana. Éramos más bien almas gemelas. Así que lo que dijo probablemente solo fue para enfadar a Juliet. Tiré de Lluviana hacia atrás. Ya basta. Te torciste el tobillo y aún tienes esta energía. Oye, te estoy ayudando a desahogar tu ira. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? Levanté el pie, a punto de irme, pero Juliet me lo impidió con fuerza. No tienes permiso para irte, Alexander. Por fin lo veo claro. Llevas mucho tiempo tonteando con esta zorra pretenciosa y coqueta, ¿verdad? Aunque quieras romper conmigo, ¿qué pasa con todos los casos de nuestro bufete? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable y marcharte cuando quieras? Puedes irte si quieres, pero primero debes terminar todos los casos a tu nombre. Un atisbo de burla cruzó los ojos de Matthew, pero habló con hipocresía. Tienes razón, Alexander. Como abogado, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? Ni siquiera has terminado los casos que llevas y ya estás pensando en pasarte a otra firma. Aunque no firmaras un contrato con Juliet, ¿no sigue siendo culpa tuya? Juliet es demasiado amable, confió demasiado en ti, y por eso te aprovechaste de ella. Al oír esto, fruncí el ceño y solté una risa fría. ¿No te había entregado ya todos mis casos? Ah, cierto, lo olvidé. Después de que te apoderaste de ellos, lograste arruinarlos a todos. Llevaré a Lluviana al hospital ahora mismo. Si sigues molestándome, no me eches la culpa. Después de que me una a la firma de Lluviana, la primera demanda que presente será contra ti. Cuando eso pase, Juliet, recuerda contratar a otro abogado. Porque si Matthew se hace cargo del caso personalmente, sin duda perderá estrepitosamente. Dicho esto, me di la vuelta y subí a Lluviana a un taxi. Al arrancar el coche, subí la ventanilla sin hacer ningún gesto. Justo cuando aún quedaba un pequeño hueco, se coló la voz de Juliet. Alexander, esperaré el día en que te arrepientas y te arrodilles para suplicarme. Entonces sigue esperando. Capítulo 7. Observé cómo la figura de Juliet se hacía cada vez más pequeña ante mis ojos, igual que el pasado que compartimos. Era como si el mundo se estuviera reconstruyendo. TSK. ¡Qué dolor! Lluviana, que hacía unos momentos se estaba esforzando por aguantar, en el momento en que subimos al taxi mostró una expresión lastimera. Con cara de fastidio, la ayudé a quitarse los zapatos y los calcetines. Su tobillo, liso como el jade, pálido como la nieve, estaba rojo por todas partes. Empecé a masajeárselo suavemente. Si no hubieras hablado antes, nos habríamos ido hace mucho. No habrías tenido que soportar este dolor durante tanto tiempo. Lluviana no sabía en qué estaba pensando. Sus mejillas se sonrojaron, pero su tono permaneció obstinado. No estaba solo intentando defenderte. TSK. Sé más suave. Le masajeé el tobillo suavemente. Ella también se quedó en silencio. Por un momento, el ambiente se calmó. Después de un rato, habló en voz baja, con un tono despreocupado, como si realmente no le importara. ¿De verdad te has soltado? Sí, respondí sin siquiera levantar la cabeza. Al oír eso, su voz tenía una ligereza inexplicable, como el primer jazmín de invierno que florece a principios de la primavera. Me alegro. De ahora en adelante, solo quédate conmigo como es debido. Al poco rato, la llevé al hospital. Después de vendarle el tobillo, el médico nos recordó que descansáramos bien y que durante ese tiempo nos abstuviéramos de tener relaciones sexuales. Sonrojada, la saqué del hospital en silla de ruedas y la llevé de vuelta a su casa. ¿Tienes dónde quedarte? Si no, quédate en mi casa. Lluviana habló de repente sentada en la silla de ruedas. Me quedé paralizada un momento y luego negué con la cabeza. No, sería demasiado problema. Alquilaré un lugar yo misma. Ah, claro, los 2 millones que me transferiste son demasiado. Me quedaré con 3.000 y te transferiré el resto. No supe qué frase la molestó. En cuanto terminé de hablar, me dio un fuerte golpe en la mano,
me soltó un seco «idiota», y entró en la casa en su silla de ruedas. Quizás sí era un idiota. Entendía a qué se refería Lluviana, pero acababa de romper con una pareja y, por ahora, no tenía ánimos para eso. Observé la habitación desconocida y mis pensamientos se remontaron a la primera vez que fui a J City. Por aquel entonces, Juliet y yo vivíamos apretujadas en un pequeño apartamento de alquiler. El aire olía a humedad, y por la noche todo el lugar parecía irradiar un frío que calaba hasta los huesos. Siempre que eso ocurría, Juliet sentía las manos y los pies helados acurrucándose en mis brazos. Alexander, qué bueno tenerte. Sé mi único calentador humano por el resto de mi vida. De acuerdo. Asentí suavemente, abrazándola con fuerza, jurando que triunfaría, que me haría famoso para que nunca más tuviera que sufrir conmigo. Más tarde, con mucho trabajo y los contactos que había acumulado durante años de litigios, abrí un bufete de abogados con ella, uno que nos pertenecía a las dos. Y entonces todo pareció cambiar. Juliet ya no necesitaba que le calentara las manos y los pies. Con solo una palabra suya, incontables hombres se apresuraban a competir por la oportunidad de ser su calentador humano. Empezó a descargarme todo lo del bufete mientras se pasaba el día tonteando fuera. En aquel entonces, solo pensé que había estado reprimida demasiado tiempo y que, tras ganar dinero, simplemente quería experimentar la vida. Así que tácitamente le permití su indulgencia. Pero un día, cuando fui a un hotel a reunirme con un cliente para un caso, me encontré de inmediato con Juliet y Matthew saliendo juntos. Me explicó que Matthew quería unirse al bufete, así que había ido al hotel a entrevistarlo. Me reí furioso. ¿Entrevista en un hotel? ¿Me tomaría por idiota? Le di un puñetazo a Matthew en la cara. Él tampoco se contuvo, golpeándome la sien con tanta fuerza que me nubló la vista y retrocedí varios pasos. Sin embargo, Juliet no me prestó atención. Solo le importaba Matthew. Fue entonces cuando se me enfrió el corazón de verdad, me di la vuelta y me fui. Esa noche, Juliet vino a buscarme, se disculpó y prometió que no lo volvería a hacer. Le creí. Pero al día siguiente, cuando volví a la firma, descubrí que ya habían contratado a Matthew, e incluso se había hecho cargo de mi oficina. Alexander Matthew es un poco sociable. Múdate por ahora y déjale usar esta oficina. Bajo las miradas sutiles y torpes de todos mis compañeros, llevé mis cosas a un rincón afuera y trabajé allí. Desde entonces, Juliet, que solía venir a mi oficina solo una vez cada 10 días o cada medio mes, empezó a llegar puntual al trabajo todos los días y se quedaba en la oficina de Matthew todo el día. Juliet decía que esperaba el día en que me arrepintiera de todo. Pero lo que realmente quería decirle era que lo que más lamento en mi vida es haberme enamorado de ella. Capítulo 8. Al día siguiente, empecé a trabajar oficialmente en el bufete de Lluviana. Rechacé el contrato de sociedad que me ofreció al principio. Le dije que quería convertirme en socio por mis propias capacidades. Yo, Alexander, nunca he necesitado caridad. Lluviana no lo entendía del todo, pero respetaba todas mis decisiones. Sin embargo, como castigo por rechazarla, me obligaba a comer sus platos experimentales todos los días, comida que cocinaba mientras aprendía artes culinarias. Con solo 3,000 yuanes en el bolsillo, la mitad de los cuales había destinado al alquiler, asentí con vehemencia. Sorprendentemente, estaba realmente bueno. Mucho mejor que lo que cocinaba Juliet. Bueno, eso tenía sentido. Lluviana venía de una familia acomodada, debía de haber aprendido estas cosas desde pequeña. ¿Cómo era posible que supiera mal? Quizás solo lo usaba como excusa para ayudarme a mantenerme. En los días siguientes, seguí aceptando casos, desde triviales disputas vecinales hasta importantes demandas comerciales. La reputación del bufete de Lluviana se hizo cada vez más conocida, alcanzando rápidamente prominencia en el mundo legal. Innumerables antiguos clientes me buscaron tras enterarse de mi cambio de bufete. Tras ganar una demanda para recuperar salarios impagos de trabajadores migrantes, logrando un cambio desesperado que envió no solo al juez presidente, sino también al acusado directamente a prisión, me volví completamente viral en Internet. Innumerables internautas me llamaron delincuente en broma. Tras una demanda, incluso los que lo vieron terminaron entre rejas.
En la cena de celebración de esa noche, Lluviana volvió a sacar el contrato de sociedad, sonriendo al pedirme que lo firmara. Esta vez, no lo dudé. Firmé. Y así, Alexander de Ciudad J falleció. Alexander de Ciudad H renació. Después del festín, me quedé en el balcón del hotel con media copa de vino en la mano, dejando que el sombrío viento nocturno me bañara. Una fina capa de vaho pareció acumularse en los cristales de mis gafas de montura dorada, difuminando la profundidad de la noche. Giré suavemente la botella, observando cómo las ondas del vino subían y bajaban, igual que en mi vida pasada. Alexander, ven a ver algo interesante. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Lluviana apareció descalza detrás de mí, con las mejillas sonrojadas, con una camisa blanca enorme y pantalones cortos de mezclilla, de pie allí dulcemente. El viento es tan fuerte afuera, ¿por qué saliste vestida así? ¿Y qué quieres decir con algo interesante? No te metas conmigo. Dudé y la miré fijamente, luego aparté la mirada rápidamente. Lluviana sacó su teléfono con una sonrisa pícara. Mira lo que publicó tu exnovia en sus momentos. Solo entonces me di cuenta de que mis pensamientos se habían desviado. Hice un puchero y le quité el teléfono. Recorrí la pantalla un buen rato, pero no encontré nada. ¿Dónde está? No lo veo. Al levantar la vista, vi a Lluviana apoyada contra la pared, ya borracha y profundamente dormida. Suspiré, me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros. Con el alcohol afectándome también, simplemente me senté a su lado y seguí mirando sus momentos. Sabía que Lluviana había añadido a Juliet a WeChat. Ese día, los dos se habían maldecido toda la noche, delante de mí. Los insultos eran brutales, nada propios de Juliet ni de Lluviana. Así que, dada la hostilidad de Lluviana hacia Juliet, cuando dijo que había algo interesante, no pude evitar sentir curiosidad. Seguí bajando y finalmente vi un video publicado por alguien llamado la estúpida exnovia de Alexander. Sí, ese apodo era muy propio de Lluviana. Mi dedo se detuvo un momento antes de tocar el video. En él, Juliet lucía un vestido de novia rojo brillante, sostenía 2 certificados de matrimonio de un rojo intenso y estaba apoyada en el pecho de Matthew con una sonrisa radiante. Nos casamos. Amar a alguien es convertirse en su pareja ante la ley y amarlo para toda la vida ante el corazón. Capítulo 9. ¿Qué es el amor al fin y al cabo? ¿Es el viento de la noche que sopla directo al corazón, o la compañía que nunca cansa con el tiempo? Ya no lo entendía del todo. Solo sentí que el viento nocturno era fuerte y un poco frío. Me moví ligeramente, arrebujándome en la mayor parte de la chaqueta que había estado sobre Lluviana. ¿Quién le dijo que me hiciera ver ese video? Inesperadamente, Lluviana abrió los ojos de repente. En lo profundo de sus pupilas, era como si las estrellas del cielo nocturno se reflejaran, brillantes y deslumbrantes. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, aparté la mirada instintivamente. Pero esta vez, Lluviana extendió la mano y me agarró la barbilla con fuerza, obligándome a volver la cara. ¿Qué haces? ¿Te duele? Quiero decir, ¿te duele el corazón? Al oír eso, bajé la cabeza y escuché a mi propio corazón. Solo después de un buen rato respondí, parece que no duele tanto. Es más como una tormenta de verano, violenta y repentina. Creo que lo que siento más que nada es resentimiento. Lluviana bajó la mirada, levantando ligeramente la comisura de los labios. Se inclinó hacia adelante, la chaqueta se le deslizó por los hombros, y me susurró suavemente al oído. Entonces, este caballero resentido, ¿estaría dispuesto a compartir un amor tan largo y amargo como el invierno con una dama resentida? Mis pupilas temblaron violentamente. Señorita Resentimiento. Bajo el cielo nocturno, oscuro como la tinta, Lluviana me contó lentamente una historia sobre la señorita Resentimiento y el señor Resentimiento. Esa historia también me despertó un recuerdo. Fue un verano sofocante. Tras terminar el examen de admisión a la universidad, me subí a un tren rumbo a mi futuro. En aquel entonces, cuando era joven, siempre creí que con el sol abrasador en lo alto, el mundo entero era mío y podía recorrerlo. Pero la realidad era esta. En cuanto subí al tren, el dinero de la matrícula que todo el pueblo, jóvenes y mayores,
había reunido para mí, se perdió. Busqué desde el último vagón hasta el primero, sudando profusamente de pánico. La policía ferroviaria también me ayudó a buscar. Se hicieron anuncios uno tras otro, pero incluso al acercarme a mi parada, el dinero no aparecía por ningún lado. Esa sensación fue como salir por fin del barro y ser devuelto de golpe. Tras bajar del andén, me acuclillé junto a un macizo de flores, con la mirada perdida. Una chica con 2 coletas apareció ante mí. La luz abrasadora del sol me hizo entrecerrar los ojos, incapaz de verle el rostro con claridad. Solo sentí que parecía una gran estrella de la televisión. Oye, este es el dinero que se te cayó. Me temblaban las manos al alcanzar el grueso fajo de billetes. Tenía muchísimas ganas de decir que era mío, pero lo sabía. Estaba demasiado limpio. Tan limpio que, incluso de lejos, casi podía oler el tenue aroma a dinero. Bajé la cabeza y retiré la mano, a punto de hablar, cuando de repente la chica me arrojó el dinero y salió corriendo. Miré con la mirada perdida al levantar la vista, solo viendo cabello al viento y un vestido blanco que se balanceaba. Pensando en esto, tomé las manos de Lluviana y la apreté firmemente contra la pared, con la voz ronca y baja. Entonces, esa chica de entonces eras tú. Lluviana se retorció incómoda y respondió con irritación. Si no fui yo, ¿quién más podría ser? Maldito cabrón. Te di todo el dinero de mi matrícula. Mis padres me regañaron hasta la muerte al volver a casa. ¿Y quién iba a decir que me olvidarías en cuanto llegaras a la universidad y te enredarías con tu maldita exesposa? Al final, su voz se volvió cada vez más suave. Fui yo quien llegó primero. Solté una risa amarga y me deslicé hasta sentarme en el suelo. ¿Y si te dijera que confundí a Juliet contigo y que por eso estaba tan ciegamente enamorado de ella? Al oír esto, Lluviana levantó la vista aturdida, confundida. Suspiré y le expliqué con sencillez. Tiene un vestido blanco, exactamente igual al que usaste ese día. Lluviana comprendió al instante. La ira se reflejó en su rostro. Maldita sea, nunca más volveré a usar vestidos blancos. Estoy furiosa. No, debería seguir usándolos. Me gustan. Lluviana levantó la vista sorprendida y se topó con mis labios ligeramente fríos. Capítulo 10. Lluviana y yo nos enamoramos profundamente, inseparables, aferrados el uno al otro todo el día. Sin embargo, de repente, Juliet me llamó. Alexander, ¿viste el video que publiqué en mis momentos? Ya es demasiado tarde para que te arrepientas. Ya me casé con Matthew, y esta vez el certificado de matrimonio es auténtico. Lluviana no dijo nada, solo me rozó la mano con picardía. Inmediatamente me empapó un sudor frío. Juliet, les deseo a ti y a Matthew un feliz matrimonio. Bueno, todavía tengo cosas que hacer, así que cuelgo. Tras terminar la llamada, me moría de ganas de abalanzarme sobre Lluviana. Explícate. ¿Qué pretendías tocarme hace un momento? Para ver si eres capaz o no. Bien. Te demostraré lo capaz que soy. Después de que la pasión se apagara, me acosté en la cama y cogí el teléfono, pensando en comprobar el progreso de mis casos recientes. Solo entonces me di cuenta de que Juliet me había llamado muchas veces y me había enviado un montón de mensajes largos. Escribió sobre lo difícil que estaba la situación en el bufete, lo difícil que se había vuelto su vida, lo despiadada que era yo. Dijo que en realidad no había registrado el matrimonio con Matthew, el certificado también era falso. Solo lo había hecho para enfadarme. Después de irme, reflexionó profundamente y sintió que me debía mucho. Quería que le diera otra oportunidad para que me compensara. Al final, incluso me envió una foto suya con un vestido blanco. Tras un momento de silencio, la llamé. Contestó rápidamente, con la voz temblorosa. Alexander, por fin me llamaste. Volvamos, ¿vale? Esta vez sé que me equivoqué. No volveré a hacer el tonto por ahí. Vuelve conmigo. Vamos a registrar nuestro matrimonio ahora mismo, ¿vale? Miré a Lluviana a mi lado, fingiendo estar dormida, y sonreí con calma. No, Juliet. Ya encontré a la verdadera chica del vestido blanco. Dicho esto, colgué. Juliet volvió a llamar, pero no contesté.
Solo se oía el eco del timbre en la habitación. Oí que por fin entrabas en una boda. Ese día, tu expresión era especialmente hermosa. El dobladillo blanco puro de tu vestido, lágrimas en los ojos. Te casas, pero la persona con la que te casas no soy yo.